Hablamos hoy de filantropía y educación, gente que le ha ido bien en la vida y que quiere poner recursos para mejorar la educación en el mundo. Dos proyectos hoy, Escuela 42 en París, promovida por Xavier Niel, y el proyecto TUMO, promovido en Armenia por los Simonian. Son proyectos que se extienden por el mundo y que tienen en común que efectivamente lo que quieren formar a la gente es fuera del ámbito del aula, formar en nuevas tecnologías, formar para el futuro, formar desde la innovación. La educación evoluciona a velocidad vertiginosa y las élites mundiales han decidido implicarse a fondo en esta transformación sin precedentes y lo han hecho implantando métodos tan sorprendentes como eficaces. Grandes centros sin profesores, sin clases convencionales y sin certificados oficiales, gratuitos y universales, y con el alumno como protagonista absoluto del proceso. Fundada en París en 2013 por el filántropo Xavier Niel, École 42 es una escuela de programación informática que aplica una pedagogía de igual a igual y que propone a los estudiantes un aprendizaje horizontal a través de la permanente resolución de retos. En su programa de detección de talento, la lógica y la creatividad son tan importantes como los algoritmos y la programación. Con 5.000 estudiantes y 100 nuevas empresas creadas cada año, École 42 ya está presente en más de 20 países y 5 continentes. En Armenia, TUMO, un proyecto impulsado por la familia Simonian, ofrece formación gratuita en artes y tecnología a jóvenes de 12 a 18 años. Cada estudiante explora su camino según sus intereses y a su ritmo, a través de actividades, talleres y proyectos divididos en 4 grandes áreas. También aquí la técnica se combina con música, dibujo y escritura, incluso deporte, para conseguir un desarrollo personal completo. TUMO tiene actualmente 5 sedes en Armenia y 2 en París y Beirut, y pronto llegará a Tirana y Moscú. Ambos ejemplos muestran propuestas para la educación del futuro, en las que el estudiante se sitúa en el centro y colabora directamente con empresas tecnológicas. La satisfacción del alumnado y las ratios de inclusión laboral confirman el éxito de estos modelos. Pues 42 se abrió en 2013, nació muchísimo antes porque los 4 cofundadores se conocían desde antes, todos tienen un perfil informático, entonces decidieron desarrollar su propio sistema pedagógico siguiendo las ideas que ellos tenían, las necesidades que ellos habían encontrado en el mercado, e hicieron un sistema pedagógico basado en proyectos y basado en el peer-to-peer learning, aprenden entre ellos. Tenemos un test online en la web de lógica. Una vez que pasas el test online, puedes pasar a inscribirte a las piscinas. No son exámenes, son proyectos a entregar con fechas límites. Y pasa la piscina, pues ya entraría como estudiante 42. Recibimos alrededor de 50.000 candidaturas al año. Después de las piscinas, alrededor de 1.000-1.500. El sistema pedagógico base está pensado para que un estudiante lo finalice en 3 años y medio. Ellos empiezan desde el nivel 0, hay 21 niveles y va por proyectos. Cada vez que aprueban un proyecto se abre como una rama de varios proyectos diferentes. Nuestros estudiantes están en muchas empresas francesas y hay un porcentaje muy alto de estudiantes que después del internship se quedan en la empresa. Nosotros dejamos a las empresas que vengan a hacer su evento, sea un meetup, sea una conferencia, sea un hackathon. Desde el momento de la piscina están solos y después, una vez estudiante, pues la gente de niveles más altos siempre va a ayudar a los de niveles menos altos. Entre colegas se van a ayudar, porque la evaluación también es entre ellos. Sí, ellos cuando acaban un proyecto tienen derecho a 5 correcciones diferentes de otros 5 estudiantes. Y la verdad es que hemos descubierto que es mucho mejor eso que un profesor porque entre ellos son más duros. El diploma que 42 ofrece no está avalado por el Estado. Son las empresas a día de hoy las que buscan estudiantes de 42 por el nivel de preparación que tienen y por los feedbacks que recibimos.
Un porcentaje bastante considerable dentro de los estudiantes de 42 es gente que viene que no ha terminado sus estudios en lo que nosotros llamamos bachiller. Se ven como frustrados porque no se ven iguales que el resto, porque no han cuadrado con ese sistema tradicional. Muestra que no todos estamos hechos para el sistema tradicional, pero que no por eso dejamos de ser mejores. 42 es una formación gratuita, está creciendo más rápido de lo esperado. Tenemos 42 Central, es 42 París y 42 Silicon Valley, que van de la mano. A partir de ahí han nacido más franquicias, estamos en Ámsterdam, en Rusia, en Marruecos, en Canadá. Dejé de estudiar muy joven para empezar a trabajar. Antes de la piscina había visto videos, llegas y abres tu computadora y tienes que buscar por ti mismo qué es lo que tienes que hacer hoy. Tienes que buscar los videos pedagógicos. Llega un momento en el cual no puedes avanzar más y entonces tienes que ir y preguntar a gente que sabe más que tú o que tal vez tienen una idea diferente de cómo hacer el ejercicio. Me di cuenta también que yo explicando mientras me hacían mi corrección, yo tratando de explicar, entendía aún mejor lo que había hecho. Por cada proyecto que llegamos a terminar, nos abre más proyectos. Es una especie de gamificación. Mi first internship fue un trabajo en cual casi me quedo, pero quise regresar a 42 para poder aprender más. TUMO se creó inicialmente en Ereván, Armenia, como antídoto al sistema de educación soviético. Necesitábamos crear esta alternativa para completar a las escuelas, aumentando el potencial de todos los niños en lugar de centrarnos en la élite. Luego descubrimos que no solo los países exsoviéticos tenían este problema. Nuestro objetivo era alentar a los alumnos en áreas que les apasionan, como los videojuegos, los vídeos musicales, el cine, el web, etc. Optando por el digital, la base tecnológica, la computación automática nos dio los medios para, con un presupuesto pequeño, ser capaces de llegar a un montón de niños y ser muy eficaces. Nuestra pedagogía se basa en un número de noes. Ni criterios de admisión, ni exámenes de entrada, ni profesores, por lo menos no profesores profesionales, ni test, ni clases cerradas, ni diplomas. Cualquiera que venga y tenga entre 12 y 18 años puede entrar. Así tenemos a 20.000 adolescentes que vienen cada semana de manera continua durante 2 años de todo el mundo. Creo que los resultados son magníficos porque los niños de quien no esperarías que estuvieran motivados, que fueran creativos, brillantes, que no rinden bien en los exámenes ni en la escuela, les das una oportunidad con las herramientas y el entorno adecuados y exceden con creces a algunos de los otros. TUMO tiene una pedagogía programática muy genuina, que es un programa informático que automáticamente actualiza, usando técnicas parecidas a las de la inteligencia artificial, el plan de estudios personal de cada alumno. El programa en sí se basa en, digamos, 2 formatos y medio. Uno es el autoaprendizaje con la asistencia de instructores. Una vez completan con éxito 3 o 4 de las actividades requeridas, realizadas con la ayuda de los instructores, no profesores, consiguen el acceso a un taller. Estás compitiendo como en un videojuego, y cuanto más éxito tengas compitiendo en las actividades, más lejos llegarás. Y el resultado es lo que consigues desarrollando proyectos, y sin ningún diploma. Y la ratio de instructores por niños es muy baja, pero una vez estás en un taller, estás trabajando con lo que llamamos el líder del taller, que es un profesional de la industria. El tercero es lo que llamamos laboratorios de aprendizaje. Pedimos a profesionales de todo el mundo que enseñen voluntariamente en estos laboratorios, que son auténticas clases magistrales.